Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. En el TikTok, Camilo durmió. A veces se duerme la gente. A veces como que entran en un sueño astral y no hablan. Y pues bueno, vaya, ahí yo lo dejo dormir. Se quedó dormido nuestro amigo. Voy a la línea telefónica, la mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, bienvenido, ¿cómo está usted? Y cuénteme su historia. ¿Cómo está, Dani? Mucho gusto, mi nombre es Sergio. Sergio, muy bien, muchas gracias. ¿Qué le sucedió a usted? Bueno, Dani, le resumo. Yo trabajo para una empresa constructora de vías con unos compañeros y viajamos con unos ingenieros por todo el país trabajando en lo mismo, Sí, haciendo vías y todo este tema. ok. Yo manejo distintas máquinas del tema de construcción de vías, todo eso. Sí, ¿No? Entonces resulta que a los ingenieros les salió un contrato de hacer el pavimento y una vía entre un pueblo en Nariño que se llama Ospina y otro que se llama Túquerres. Túquerres, muy famoso, sí señor, Túquerres. Sí. Y pues listo, ya salió el contrato, a nosotros nos trasladaron, nosotros estamos por aquí por un lado de Cali. Yo soy boyacense y trabajo así por donde salga trabajo, por allá voy. Entonces nos fuimos para ese sitio, llevamos las máquinas, acomodaron la planta donde sacamos el concreto y todo ese tema, buscaron el sitio, digamos, para acomodar la planta. Como eso no lo pueden hacer cerca a los pueblos ni a las ciudades, eso tiene que ser afuera de los de los sitios donde están las casas y todo eso, por el tema de la contaminación del cemento, el asfalto, todo eso. Sí, Entonces la planta la ubicaron en una cantera de piedra que estaba entre los dos pueblos. ok. Sí. Y pues normal, nosotros ya llegamos a trabajar todo ese tema. Y la historia empieza como a la semana de que nosotros llegamos a trabajar ahí. ¿Qué pasó? Porque nosotros llegábamos por las noches con las máquinas. En este caso yo era el último que llegaba a tipo 11, 10, 12 de la noche a guardar la máquina. Sí, Porque pues yo era el último por el tipo de máquina que yo manejo. Y resulta que la segunda noche de yo llegar ahí, la máquina se me apagó. Yo estando haciendo el proceso de dejar la máquina en la planta y todo eso, se me apagó. Entonces pues yo no le paré muchas bolas y normal, yo dije la máquina está fallando. Bueno, la siguiente noche volvió y se me apagó. Siguió fallando, se me apagaban las luces. Esa semana continuaron las cosas así. La demora era que llegábamos a la planta y empezaban las máquinas a fallar, se me apagaban las luces del carro, se me apagaba la máquina. Pues las primeras noches pensábamos que eran fallas mecánicas. claro. Luego, pues, ya ha empezado otro compañero con el mismo tema, luego el otro. Y pues ya entramos en curiosidad, ¿no? Que pues ya no era tema mecánico, sino algo pasaba. Entonces, pues empezamos como a investigar en el tema y tal, y nadie decía nada. Por ahí cerca no hay casas, ahí no, en la planta donde está ubicada la cantera no hay electricidad, sino nos tocaba era con generadores eléctricos y todo ese tema. Total que todo eso era muy oscuro.
pues como a los 15 días ya las cosas se empeoraron porque ya llegábamos y literalmente nos abrían las puertas de las máquinas, nos tiraban cosas de la nada, así, objetos, piedras. Y llegó al punto en que ya la cosa estaba grave, o sea, ya no podíamos llegar de noche a ese sitio porque o sea, ya daba terror entrar a esa cantera porque pasaba de todo. Entonces, como a los 15 días de estar ahí, cerca de donde quedó ubicada la planta, como a 1 kilómetro más o menos en vía destapada, vía de vereda, encontramos una señora que nos vendía la alimentación a nosotros, o sea, el desayuno, el almuerzo, así. Entonces, esa señora ya es una señora mayor, como de unos 50 y tantos años, 60 años. Ella tenía el papá, que es un viejito de 80 y casi 90 años. Pero el señor estaba lúcido, o sea, el señor todavía conservaba su salud completa, estaba consciente de todo. Y por cosas de la vida, en un almuerzo con la señora, pues le comentamos todo lo que nos estaba pasando. Y el viejito estaba sentado en esa casita. Entonces, cuando le comentamos todo lo que estaba pasando y el viejito pues empezó a reír, nosotros estábamos almorzando y cuando le comentamos todo eso y el viejito se empezó a reír y se rió y nosotros pues todos, sí, como que aquí qué pasó. Entonces, cuando ya el viejito dijo, vean, mijos, ustedes se habían demorado en que los visitaran, mijo. Entonces nosotros como que, bueno, ¿y cómo así, señor? ¿Y aquí qué es lo que está pasando? ¿O qué? ¿O ahí qué hay? ¿O qué? Entonces cuando ya el señor nos dijo, vean, amigos, ustedes están parados literalmente sobre el antiguo pueblo que era Ospina. Ay, hijo de madre, o sea, estaban construyendo y haciendo todo encima. No, o sea, encima. Resulta que el señor nos contó que hace más o menos 75 años atrás, donde está esa cantera donde nosotros llegamos a trabajar y posicionamos las plantas y todo eso, ese sitio era el antiguo pueblo de Ospina. Okay. Y para esas fechas, que eso fue para un diciembre, hubo un derrumbe literalmente parecido a lo de Armero, ¿sí? Y en ese derrumbe mató toda la gente del pueblo, que en esas épocas pues no era como hoy en día, sí, los pueblos que son grandes, sí, y calles, todo eso, sino era relativamente, pues era como un caserío y sí, campesinos y demás. Estaban trabajando ustedes encima de unos cuerpos. Nosotros estábamos trabajando sobre el terreno santo que han decretado en esa época y estábamos trabajando sobre todo el pueblo. Y el señor, él sabía que ahí después de las 6, 7 de la noche en adelante ya era tenaz. Hasta el punto en que hoy en día eso es tenaz, eso por allá es después de las 8 de la noche, por eso no hay nadie por ahí cerca. Y nosotros no sabíamos el por qué no hay casas por ahí cerca y resulta que es por el mismo tema. Porque después de las 9 de la noche en adelante, que ya se oscurece peor y llega toda la noche, eso es tenaz, por ahí ya voltean la gente, eso pasa de todo. Hola, Ani, buenas noches. Buenas. Saludos desde el norte de Bogotá. Pues quiero contarle brevemente 3 sueños que prácticamente pues a mí me dejaron fue atónito. Pues porque el primer sueño fue en plena pandemia,
soñé que pues mi mamá me había dicho que nos teníamos que ir a Venezuela porque un tío se había muerto. Y entonces mi mamá estaba llorando, 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 llorando. Y pues que a mí me tocó pedir comida en la calle y yo tenía 2 bolsas negras en la mano. Y en una las personas me daban carne cruda y yo le echaba. Y en las otras me echaban arepas pero ya hechas. Y pues yo veía a mi mamá que ella lloraba, lloraba, lloraba y nosotros nos tuvimos que ir caminando porque pues dijo, sí o sí tenemos que ir allá porque es tu tío, pues prácticamente hermano de mi abuela porque pues le hicimos tío, pero es hermano de mi abuela, es abuelo también. Y pues a los 3 días Dani falleció. Se puso mal y eso la familia se puso mal. El segundo sueño fue que eso fue acá en la casa, pues que yo estaba como en un carro blanco y tenía como y entonces que en la parte de adelante habían más personas, ahí conmigo y pues que nos acercamos en un carro y después estaba como nervioso pues porque yo me levantaba, y cada vez que sueño cosas así yo me pongo como si lo estuviera viviendo en el momento, me paro nervioso, siento que hice algo malo, me siento mal, ¿sí? Y entonces cuando yo me levanté hasta temblando y casi llorando y como a los 5 minutos me llamó mi hermano y me dijo, no, pues mataron al primo de nosotros, si te acuerdas de él, le dieron un tiro. Yo quedé tan atónito con eso, con lo que pasó. Y el otro fue que pues nada, también fue acá en la casa, yo soñé que pues fui a visitar a mi familia y entre la familia nosotros nada más tenemos mi mamá nada más tiene un hermano que es el mayor y entonces yo soñé que yo fui allá a visitarlos y de pronto ellas dijeron, no, que ustedes se tienen que ir, todos los varones se tienen que ir de aquí porque tu tío como que le están cobrando una plata porque él tiene un negocio y él no quiere pagar plata a ninguna persona como que extorsionar, ¿sí? Y entonces él no quería nada de eso y él dijo que él no iba, o sea, tanto que le costó hacer tanto su trabajo para que le vengan a cobrar, ¿sí? Y pues nada, mi tío dijo, no, yo escuché en el sueño, estaba ahí, dijo, no, pues hagan lo que hagan, yo no me voy a mover de aquí porque a mí me costó y pase lo que pase. Y pues nada, las mujeres se quedaron ahí con él, mi mamá, mi tía. Y entonces nosotros nos fuimos, yo fui a vender unos tomates. Mi mamá me dijo, vaya y vende estos kilos de tomate allá donde la señora, en una tienda allá. Y me dijo, bueno, son $700. Y yo llegué allá y la señora me dijo, no, 600, yo le doy 600 y a mí me dio por regresarme a la casa a decirle a mi mamá. Y entonces cuando yo regreso, en el frente había como un árbol, siempre ha habido un árbol, yo me acuerdo de esa casa y habían 3 personas, una mujer y llegó en un carro y dijo, ahí está, vayan donde está él. Y entonces eran 2, un man alto y uno pequeño y tenían un cuchillo. Y entonces mi tío al ver que ellos venían, él salió corriendo a donde yo estaba y yo me asusté y le di la vuelta a la casa completa y él atrás mío y entonces el man cogió a mi tío y lo comenzó a apuñalear adelante de nosotros y casualmente uno de sus hijos se regresó también conmigo. O sea, eso fue como que, y yo me levanté a las 6 de la mañana y eso temblando, y yo, Dios mío, que llame a mi abuela, llame a mi tío, pero Dios mío, yo
ya los hablo con ellos, pero así como de lejito. Yo casi no hablo con ellos así, ¿sí? Y entonces, nada, yo llamé a mi tía, llamé a toda mi tía, a mi abuela. Y cuando yo le pregunto a mi tía me dijo, eso lo que vos estáis soñando es algo que en verdad pasó. Nosotros no les hemos dicho nada a ustedes porque, pues nada, eso es como algo muy complicado. Y entonces se reunieron mis tías, hicimos unas videollamadas y mi abuela dijo, lo que pasa es que a tu tío le llegó unas personas en una moto y le dijeron que tenía que pagar una cierta cantidad de dinero porque o si no, tenía que pagarlo sí o sí, sí o sí. Y entonces él dijo que no, él les dijo que no, que así lo mataran, él no iba a pagar ni un medio porque le costó su trabajo hacer sus cosas por él mismo para pagarle a otro. Y entonces ellos dijeron, entonces ten presente que te vamos a matar alante de tus hijos y tu mujer, donde quiera que te encontremos. Y pues la verdad, mi abuela, yo soy pues como mestizo, se dice, yo soy mitad guayo. Y pues mi abuela me contó pues que era como una contra, que eso es como ancestral que tienen los guayos desde muchos años atrás. Y entonces ellos son como que le avisan a uno en sueños, interpretaciones, o cuando se va a morir alguien, pero lo que me he dado de cuenta, que por ejemplo cuando yo sueño que yo mismo fui, que estoy haciendo la acción, por ejemplo, que maté a alguien, es porque en verdad se murió el mismo día que yo soñé eso y casualmente era mi primo. Y pues cuando mi mamá dijo, no, pues que me dijeron que mi tío está mal y que nos tenemos que regresar porque está mal, a los 3 días se murió. Y pues el último sueño que fue de mi tío fue ese que pues que yo soñé, que pues que lo apuñalearon y todo eso. Y cuando pasa así como en el momento, pero veo a mi abuela, a mi tía, y ella me dijo, los tomates rojos, eso es lo que te estaban avisando. Y pues nada, yo cada vez que sueño así, o sea, yo más que todo, yo soy guayú sí, pero como que mestizo, o sea, mi papá no es guayú, mi mamá sí, pero yo casi no creo en eso. Pero créeme que yo de estos sueños y tantas cosas que he quedado, yo en verdad creo en eso. Ahí está bien. Eso, mejor. Nosotros, bueno, mi familia, llegamos hace 20 años de Medellín a Bogotá, ¿cierto? Llegamos a una casa muy antigua. Dicen que en esa casa anteriormente era un inquilinato, después fueron los billares y iban pasando así los años. Cuando llegamos yo tenía 10, 11 años. Ahorita ya tengo 34, más o menos unos 20 años. Ya ese tiempo hacia acá pasaban así cosas como extrañas. Familiares que llegaban a esa casa les decían como que se les sentaban al lado de la cama, otros se les sentaba encima del cuerpo, o sea, como en el pecho, que sentían que había alguien, que se les sentaba a alguien o que los estaban como observando. Y así último que haya pasado, eso fue el año pasado. Nosotros ya salimos de esa casa porque ya tocó entregarla, porque llegaron los dueños ya. Entonces, lo último que pasó fue que un compañero de trabajo, él dijo, voy a su casa, fue en la mañana, y bajando las escaleras de un segundo piso al primero, él dice que sintió que lo empujaron, y muchas personas dicen que sentían cosas así extrañas
muy, muy extrañas en esa casa. Entonces, pues a mí no me pasó así cosas extrañas a mí, sino que son personas que llegaron a esa casa, invitados, todo eso, nos decían todas esas historias así que le pasan a ellos. Sino que ahorita contaron una historia pues como de los sueños que pues pueden ser verdad, y yo he tenido como sueños muy raros últimamente. Pues la verdad, pues el primero fue que estaba como viajando como en un bus o algo, y que siempre, o sea, los sueños siempre han sido como similares. Que iba como en un bus así como de viaje, y que un momento a otro dijeron, el bus va a chocar. Y que un momento se chocó y que resulté por ahí, y que era una parte que hacía un sol muy berraco, o sea, yo no podía ni abrir los ojos de tanto sol. Y en estos días el último sueño fue muy similar, o sea, hasta que estaba yo trabajando y o sea, yo tengo una estación de gasolina, y yo dije pues en el sueño como que esto se va a incendiar, que se va a explotar la zona del gas, y que dijeron no, eso en 3 segundos explota y que todos se mueren. Y que yo en el momento pues como que dijeron la cuenta regresiva uno, y que cuando que es que tan que está muerto, y yo me levanté y todo era blanco, como nublado, como si estuviera en la habitación del tiempo o algo así, esa que todo blanco así, pero pues nublado y uno como solo. Y que algo me decía como está muerto, y pues es algo que me causa curiosidad por si alguien me puede colaborar con el significado. Hola, muy buenas noches. Hablas con Burgos. Burgos, bienvenido. Adelante. Parcero, llevo años escuchándolo y es la primera vez que me puedo comunicar desde el Putumayo. Bueno, qué bueno, y muchas gracias por su sintonía. ¿Qué le pasó? Y un abrazo a toda la gente del Putumayo. Si me permites, 2 historias. Adelante. El primer sueño que tuve, estaba trabajando en una empresa panelera y eran como las 2 de la mañana. Yo tengo un solo hijo. Resulta que mi hijo lo tenía en la mano, íbamos por un barrio y lo tenía en la mano, y ocurrió como un desastre y se me soltó de berraco. Se me soltó, y luego pasó mucho tiempo, años, y yo regresé a buscarlo. Ya no había en las casas que estaban, ya había otros árboles, había una laguna, todo cambiado, y salí quisque con los años a buscar al hijo mío. Y nada, no lo encontraba, y me fui hasta el fondo de ese barrio a buscarlo, y nada. Cuando revisé, encontré había unos árboles grandes como de eucalipto altos, y habían unos niños jugando ahí. Cuando yo llegué y me dijeron vaya a mirar ahí, me dijo que va a estar ahí, y había unos niños jugando descalzos en una arena blanca alrededor de los eucaliptos. Y voy y me acerco allá a mirar. Resulta que después de supuestamente mi sueño, llevo años, y voy y lo encuentro ahí todo flaquito, demacrado. Y esa noche me despertó un compañero porque me decía que estaba llorando dormido, y me desperté, y y en el sueño antes de eso lo tenía abrazado y lo apretaba porque lo miraba que lo había recuperado, y estaba todo como demacrado, como desnutrido. Sí. Y yo lo abrazaba, y ahí el otro compañero me despertó porque decía que lloraba dormido. En ese momento me desperté, dijo, algo pasa en mi casa. Y como cada uno en esas empresas de panela tienen un arte, si uno se va,
el otro no lo puede hacer, y son como 50 familias, y yo a las 2 de la mañana me iba a ir, y toda esa gente iba a quedar allá varada, pues porque no podían producir. Y al tanto hacer, otro compañero me dijo, no, mire que me tranquilizara, y me convenció, pero fue algo horrible ese sueño. ¿Y me quería compartir algo más? Otro sueño, otra cosa que sucedió fue hace muchos años, acá mismo en el Putumayo, en el Río Orito. Sí. Un señor que supuestamente se podía hablar con cosas, con gnomos, con pigmeos. Nos fuimos de noche con mi esposa, la pareja de él y yo, al río. Estuvimos allá bañando en la noche, y mi esposa estaba en embarazo y empezó a hacer unas palabras, como unos sonidos. Besó un árbol, besó una hoja, y luego después de eso empezó a usar unas palabras que eran Nam, Bam, Aon, y empezaron a salir chispitas del río como azules y unas luces grandes de los árboles, y mi esposa empezó a brillar así, y entonces yo le pregunté, pero ¿por qué ella está brillándole las manos? Y no, es porque está en embarazo. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Te quería contar eso. Gracias, Dani. Dani, qué bueno, pues siempre pues procuro por las noches escuchar mientras hago aquí tareas. Estoy en un seminario, pues por muchas razones, no voy a decir cuál. Ok. Estoy aquí en Cundinamarca. Dani, pues mira, escuchando tanta gente, luego escuchar también pues al Monseñor, todo esto, pues a ver, yo sí te quisiera comentar más que sueños, lo que muchas veces ocurre dentro de los seminarios, que mucha gente no cree o no sabe o no lo ponemos en conocimiento, y es que, por ejemplo, cuando estaba en Medellín, tiraban cosas. Una vez encontré una bolsa con un sapo y con agujas. La vez pasada también vimos algo que se movía entre los árboles. Lo perseguimos, y los perros que cuidaban pues el seminario, la casa donde vivíamos, los perros eran bravos, porque claro, son los que cuidan de noche. Quedaron paralizadísimos. Y pues normalmente estos lugares mantienen como una energía muy pesada por la gente que nos visita, por la gente que recurre pues como a oraciones o a los sacerdotes para las confesiones, etcétera. Entonces se va sintiendo como todo eso pesado que va quedando, más la gente pues digámoslo así mala o dañina que empiezan a llegar con todos estos temas de brujería. Y pues desde hace mucho tiempo me interesa y he leído bastante, y te cuento que hay veces uno no duerme. ¿No duerme respecto a que los atormentan mucho ahí, Carlos, en el seminario? Sí, la verdad es complicadito, o sea, por veces uno se levanta, a ver, hubo tiempos más que todo en Medellín, aquí en Cundinamarca no me ha pasado tanto, pero en Medellín hay veces que la levantada era al mismo tiempo y entre varios. O sea, nos escribíamos por el chat y decíamos, hey, ¿quién se levantó? Hey, yo, ¿y qué sintieron? No, alguien que pasó con una cadena. No, yo sentí como humo de tabaco. Y entonces era pues como al mismo tiempo, y entonces uno empezaba como a indagar, y tal cosa nos trajeron tal día, vamos a mirar qué es. Bueno, eso tenía alguna tierrita por ahí, o tenía alguna cuestioncita por ahí metida, y es complicado porque uno piensa que todo lo que le traen a uno es con buenas intenciones.
Pero Carlos, entonces usted es creyente que de pronto los lugares, digamos, los lugares sagrados o los lugares donde hay tanta oración, donde los lugares donde está presente Dios, son lugares como objetivos de los demonios, de las fuerzas oscuras para atacar más. Mucha gente habla de mucha actividad paranormal en las iglesias, en los conventos, y uno diría, pero allá no debe pasar nada, si allá está Dios y está todo el mundo haciendo oración, los demonios deberían salir corriendo. Pero todo lo contrario, ¿no? Son como lugares que tal vez los demonios buscan más para atacar. Pues sí, Dani, porque te cuento que en muchas de las ocasiones uno puede percibir que hay gente muy buena cuando viene y dice, este lugar se siente en paz, qué lugar tan chévere, se siente tranquilo, pero por veces también la gente que viene cargada con cosas malas, con energías, con espíritus, se hacen liberaciones, se hacen limpiezas a las personas. Entonces todo esto como que también se va acumulando acá y uno va percibiendo que por ciertos lugares de la casa uno pasa o camina y dice, bueno, aquí pasó esto con tal persona, hay que hacer oración acá, algo pasó en este lugar. Y viceversa, también hay veces que uno sale y recibe cosas que la gente le regala a uno, que uno la recibe con mucho cariño, pues porque la gente es muy querida, pero por veces, créeme Dani, que toca botarlas, toca echarles agua bendita, toca hacerlas nuevamente bendecir, o simplemente rechazarlas porque uno presiente cuando alguien le quiere hacer pues como algún daño. Y tengo testimonio de mi familia también y de amigos que se han puesto a recibir cosas y pues dentro de lo que le dieron, lo consumieron, lo tomaron y resultaron con cuanta cuestión de cosas raras, y luego hacer una liberación y ver cómo vomitan por la boca un pedazo de torta completo o una pila o una cadena. Entonces uno dice, la gente es muy buena, pero también hay gente que viene y está en objetivos y estas casas de religiosos o seminaristas o curas, etcétera. Es complicado, o sea, no generalizo, pero hay mucha gente que está detrás de esto también. Carlos Mario, desde un seminario le mando un abrazo gigante. Bienvenida, ¿cuál es su historia? Hola, buenas noches, mi nombre es Diana Paola. Mi mamá murió hace 12 años y entonces pues yo tuve un tiempo de ser como consumidora activa y desde ahí pues yo siempre he tenido sueños vívidos, pero en ese tiempo yo no podía soñar. Hace un año más o menos que dejé de consumir, empecé a tener muchos sueños con mi mamá, donde me decía que todo iba a estar bien, soñaba con frutas, soñaba que ella me daba comida y que me decía que todo iba a estar bien. 2 días antes de cumplir 12 años, una vecina me mostró una foto de ella. Entonces, pues quedé como muy sorprendida y siento que los muertos no se van del todo. Como que siempre nos están enviando mensajes o cosas así. Buenas noches, Tripas, ¿cómo está? Bien, bien, señor, bienvenido. ¿Qué nos quiere compartir? Más que un sueño, es una realidad que lo vivió una persona que fue mi madre. ¿Qué pasó? Resulta que mi madre murió y las noches de agonía que vivía ella, de tantas noches de agonía, una noche ella me cuenta que abrió la ventana de la habitación que queda hacia la calle y a 3 cuadras queda el cementerio de la actual casa que está hoy en día. Sí. Y dice ella que sobre la agonía que tenía vio un viento helado que venía, pero un viento helado.
Y detrás de este viento helado pasó un ser que dice que medía más de 2 metros de altura. Traía un gabán que era largo atrás y cargaba una persona. Y ella se quedó mirando a este ser escalofriantemente ella y decía a ella, ¿qué es esto? Pues yo estoy despierta y estoy viendo esto. Y entonces resulta que este ser la volteó a mirar y entre la capota no tenía cara. No había cara. Ella dice que no había cara. Y se quedó mirándola y mi mamá entre eso se quedó en esa capota, tiraba a ella a mirar la cara, pero no había. Y Tripa se quedó señalándola. Dice que él alargó la mano, pero ya le bajaba entre la manga, era larga. Y bajaba una mano que ella no entiende, una mano que no era humana, y se quedó señalándola. La señalaba entre esta mano y este ser ya con el viento, con el frío escalofriante que llevaba, siguió, dice que a 3 cuadras que al cementerio, y siguió al cementerio. Y ella pues se quedó asombrada. El otro día la vi, me contó, ella me contaba, pero el escalofrío que sentía uno le decía, mami, pero venga, la droga. Y digo, no, nada, es que eso fue en vivo, mío. Yo abrí la ventana y vi este ser. Ese ser era alto, arrastraba un gabán, traía capota, me volteó a mirar y no traía cara, no le vi cara. Y cuando me señaló con la mano, no, nada, yo me voy a morir, yo sé que me voy a morir. Le dije, mami, tenga paciencia, pero ya al contar esto mi madre, pues me quedó impregnado, me quedó algo inquietante que hasta el día de hoy lo siento y sé que la muerte existe. Desafortunadamente duró un mes, Tripas, y mi mamá falleció al mes de ver este ser. Lamento mucho lo de la muerte de su madre, Chano, y desde que ella falleció, de pronto ¿ha tenido algún tipo de sueño con ella, algún tipo de comunicación que usted crea que sea verdadero con ella desde el más allá? Sí, Tripas, pasaron 3 años. Teníamos un sobrino pues que le gustaba mucho viajar en cicla. Él pedaleaba de noche, le gustaba mucho pelear de noche. Y en una noche ella se me apareció afanada. Me dijo que todos tenían que tener cuidado, que tenía que tener cuidado. Ella se me apareció en la casa, pero yo no le vi los pies, Tripa, yo la vi flotando. Mi mamá prácticamente flotando, ella flotaba. Y le dije, mami, yo sabía que en el sueño estaba muerta. Le dije, mami, yo sé que... Yo no, yo estoy muerta, yo sé. Pero no le vi los pies, traía un vestido blanco largo y flotaba. Pero también en este sueño que yo viví, era muy diferente el ambiente, Tripas, la presión de la temperatura en ese sueño. Entonces ella me dijo que teníamos que tener cuidado, que le dijera a todos que tenía que tener cuidado esa noche. Desafortunadamente sobre las 12:15 de la noche iba mi sobrino viajando en cicla cuando pasó un camión y se lo llevó por delante, Tripas. Hijo de madre. Y yo le advertí a mis sobrinos esa noche, a mis hijos, no los dejes salir, les dije a todos que ya en este viaje astral vino y me dijo a mí, tienen que tener cuidado porque va a pasar una tragedia, va a pasar una tragedia.
Ella afanada, pero digo, yo vengo de afán, no me puedo demorar. No tengo tiempo o me dieron, haga cuenta, como cuando le dan permiso a una persona tripas, de venir y hacer y se tiene que volver ya. Digo, no, es que a mí me toca devolverme, si no van a cerrar este punto astral y yo voy a, no punto astral, me digo, van a cerrar esta luz y yo me voy a quedar atrapada acá. Yo tengo que pasar, vengo, me dieron unos segundos, tengo que pasar, si no yo me voy a quedar estancada aquí en esta vida. Cuéntenos. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? No sé por dónde empezar. Lo mío no son sueños. Lo que a mí me ha pasado son vivencias reales, pero me han pasado demasiadas y no sé cuál contar, pero voy a contar una porque desde chiquita yo tengo, o sea, cosas paranormales que siempre me han pasado, ¿no? Yo vi un video de usted que lo llamó el diablo y esas cosas y me llamó mucho la atención, ¿no? Por eso también ingresé a su live, pero yo siempre lo sigo todo. Y a mí me pasó algo parecido, pero no con el diablo, sino que yo entraba a un grupo que era por radio, como un tipo de chat, algo así, y hablaba con personas del extranjero, ¿no? Sí. Y entonces, y hablan de cosas paranormales y todo esto, ¿no? Y en una de estas conozco a alguien que se llama Nando. Yo hablaba con él, aparentemente tenía el dejo español, era una persona demasiado culta. Yo le preguntaba un tema y me sabía responder al instante, ¿no? Yo pensaba que era un ser humano normal, pero en una de esas yo me voy a visitar a mi papá y él vivía en un 5º piso y tenía una terraza. Y entonces estoy con mi papá y yo estaba hablando con él por el chat con radio por audio y me dice, como él me habla cosas paranormales, cosas así, me decía, ¿qué haces hablando con ese loco? Y justo él me dice, estoy piloteando mi nave y yo veo arriba y había un avión. Y yo le dije, y me dijo, estoy arriba y yo vi un avión. Yo le dije, pero arriba hay un avión. Y entonces y estaba presente mi papá, que él no cree en estas cosas, mi tío y mi primo que también no creen en estas cosas. Y entonces yo veo un avión y me dice, sí, estoy piloteando. Y entonces mi tío me arrancha mi teléfono y le dice, si eres tú, detén el avión y date la vuelta en U. Y un avión es imposible, no puede hacer eso. Y entonces el avión se fue de frente, se detuvo y dio la vuelta. Y entonces mi tío, un poco incrédulo pero asombrado, le dijo, no, o sea, a ver, otra cosa más demuestra, acércate. Y el avión se venía para nosotros. Pero yo vi que se acercaba un avión, pero mi papá vio como una nave con luces. Cada quien vio algo diferente. Cuando yo volteo, mi tío y mi primo ya no estaban, desaparecieron, se bajaron rápido. Yo me quedé con mi papá paralizado mirando, pero yo le pregunté a mi papá y él vio una nave con luces, pero yo solo vi el avión. Y me dijo, no puedo acercarme más porque hay ropa tendida, me dijo. Y yo le dije, ok. Y desde ahí todos me quitaron mi celular y empezaron a hablar con él. Bibú, ¿puede ya contarnos su historia, su opinión antes de cerrar con Esteban esta noche? Baby Boo, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, pues mi historia rápida. Imagínate que yo hace 9 años, no me acuerdo exactamente, yo me soñé que yo entraba a un baño y me paraba al frente de lavamanos y me ponía como la mano debajo de la boca. Entonces yo empezaba a escupir todos los dientes en la mano, todos, en mi sueño, ¿no? Y yo me miraba en el espejo y tenía así los huecos en la encía y me pasaba la lengua y se sentía, era muy real.
Bueno, en fin, no recuerdo en qué parte del año me soñé eso y ese año mismo se murió mi hijo. Entonces, pues claro, y me quedó más que claro que los sueños de dientes sí son muertos. Uy, qué fuerte, David. Lamento mucho eso y bueno, pues ojalá no vuelva a tener un sueño de esos porque usted con su experiencia Sí, dice, si no. uno sueña con dientes, viene la muerte. Sí, exacto. Yo siempre escuché eso y por la verdad siempre he soñado muchas cosas así como que tienen agüero, pero nunca le ponía cuidado. Y cuando después me soñé eso me di cuenta de que sí, sí es verdad. Pues, Baby lamento mucho la pérdida de su chiquitín y fuerte eso relacionado a los sueños, ¿no? De la caída de los dientes. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.